El Señor sigue guiándonos en medio de esta contingencia. Pareciera que el Señor se hubiese quedado dormido como en la barca de Pedro, pareciera como que no escuchara, pero el Señor sigue, es su iglesia, nosotros somos sus hijos, Él sigue cerca de nosotros. ¿Por qué no se ha sentido esa proximidad del Señor en nosotros? Pues a veces porque ponemos la atención en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Ponemos la atención en lo que quisiéramos recibir y no en lo que ya hemos recibido. Ponemos la atención en lo que está sucediendo de mal y no en aquel que puede solucionar el mal. Ahorita se habla mucho de este virus y mucha gente tiene miedo, está temblando en sus casas, encerrados a piedra y lodo. Pero se nos olvida que el Señor es el que va guiando todas las cosas, que hay una parte ciertamente que nosotros tenemos que poner, que es la prudencia, eso sí es verdad, pero no una prudencia que nos lleve a limitarnos, que nos llegue un miedo que nos llegue a paralizar, porque si se paraliza la fe, entonces ya hemos perdido absolutamente todo. Absolutamente todo. Si nosotros perdemos la fe, vamos a crucificar a Jesús pensando que le hacemos un favor a Dios. Por eso en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos difíciles de encierro en las casas, este tiempo en el que se ha cortado comunicación, que ya no, que por lo menos no se debería, muchos así andan fuera como si no pasara nada. Sí existe esto, es una contingencia auténtica, pero si Dios permite las cosas, siempre es para sacarle un bien mayor. Hace unos días se hacía la meditación como lo que Dios permite siempre le puede sacar un bien. Esta misma Semana Santa, pues es la Semana Santa en la que más gente ha rezado, la Semana Santa que menos pecado ha habido, la Semana Santa que menos abusos en las calles, robos, etcétera. Hay todas estas cosas, todavía las hay, pero todo esto se ha reducido. Dios nos puede estar llamando la atención, puede permitir las consecuencias equivocadas de nuestras decisiones y con esto salirnos al encuentro a nosotros como le sale al encuentro a estos de Emaús, a estos discípulos que iban de camino apesadumbrados, desilusionados, de nosotros creíamos que Él es el que iba a reinar, pero ya van 3 días y no pasó nada. Y todo es al tiempo de Dios. Y ya estaba todo profetizado, al tercer día habría de resucitar. Entonces también esto podríamos nosotros caer en medio de este dolor que hay por muertes tal vez cercanas o por escuchar de cosas que estén sucediendo, podríamos caer en el pesimismo de los discípulos que iban de regreso, abandonando ya todo en lo que habían creído, en lo que habían puesto su fe, abandonando todo simplemente por no haber puesto atención en las cosas. La fe, una fe verdadera, que permita que Dios actúe a través de nosotros. Una fe que permita que Dios actúe a través de nosotros. Por eso hoy lo escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dice como el paralítico, que el que Pedro le ordenó, en el nombre de Jesús te lo ordeno, levántate y sana. Un paralítico de nacimiento, todo el pueblo se asombra porque nadie lo había podido ayudar y un paralítico en esas circunstancias no era posible. Entonces Pedro lo ve ahí, le ordena en el nombre de Jesús, no con su propio poder ni por su propia virtud. ¿Quién lo está haciendo? Jesús el resucitado. Entonces, y toda la muchedumbre, dice, al ver esto se dirigió, y Pedro les dirige la palabra. Israelitas, les dice, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como por si nuestro poder o por nuestra virtud hubiéramos hecho andar a ese hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo. También nosotros podemos estar rechazando ahorita a Dios a través de nuestra falta de fe,
al no abandonarnos en lo que Dios puede y no en lo que nosotros podemos, sino en lo que Dios puede. Dice San Pedro, rechazaron al justo y dieron indulto a un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ellos somos testigos. ¿Y qué testigos? ¿Qué clase de testigos pueden ser ellos? Pues el sello de su testimonio está en los milagros que está haciendo Jesús a través de ellos. Tan resucitó que Él es el que está actuando. Tan resucitó Jesús que es el que ahora está actuando en ellos. Entonces dice San Pedro, en el nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre. Dos elementos importantes. En el nombre de Jesús y la fe en Él. En el nombre de Jesús y la fe en Él ha robustecido los miembros de este hombre. Entonces esto es lo que nos va a robustecer también a nosotros. La fe, primero en el nombre de Jesús y la fe en Él. En el nombre de Jesús y la fe en Él. Y aquí se va a presentar Jesús delante de los apóstoles para hacerles que recuperen la paz. Es indispensable la paz para nosotros. Nosotros los seres humanos sin paz nos enfermamos. Nosotros los seres humanos sin paz caemos en pecado. Nosotros los seres humanos sin paz nos volvemos nuestros propios enemigos. Qué importante es primero recuperar la paz, la quietud, para dejar que el Señor llene nuestra vida y dejarlo actuar a Él. Que Dios empiece a actuar en medio de nosotros, que Dios empiece a manifestar sus obras, su poder en medio de nosotros. Estamos ciertamente en medio de una situación difícil. Estos apóstoles estaban inmersos también en esto. La incertidumbre también, a pesar de que ya habían visto a Jesús resucitado, pero todavía seguía en ellos el temor, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si salimos y nos quieren matar como mataron a Jesús? Por eso Jesús se les va a presentar y les dice lo primero: no teman, soy yo. Imagínense esa voz ahorita: no teman, soy yo. Esto que está pasando, Él permitió, pero va a sacar un bien. Pero están muriendo personas, nosotros no sabemos si las personas que mueren era lo mejor para esas personas. Nosotros no sabemos ni entendemos nada. Lo que sí podemos saber y debemos hacer es un acto de fe en Dios. Lo que Dios permite le puede sacar un provecho muy grande. Él puede sacarle un provecho muy grande a lo que Él permita. No teman, soy yo. Bueno, si es el Señor el que ha permitido esto, y es el Señor el que tiene el control sobre esta desgracia que ha caído, sobre esta contingencia que estamos viviendo, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros para robustecernos y no desfallecer, no caer en desesperaciones, no caer en violencias, no caer en pecado ni nada? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y la fe en Él. Por eso, pues ahora que estamos viviendo estas circunstancias, que no se nos olvide aquello que podemos y tenemos que vivir. La fe en el nombre del Señor, lo que Dios puede. Hay que confiar más en lo que Dios puede, mantenernos en paz y en la confianza en Él. La confianza en Él no significaría que nos distraigamos y que cometamos imprudencias. No. La fe en Él, hago lo que a mí me corresponde humanamente hablando, lo demás le toca a Dios. Nosotros solamente hacemos lo que nos corresponde humanamente hablando. Es lo mínimo, es lo menos. Lo que hacemos nosotros no es lo que soluciona las cosas, pero eso nosotros le permite a Dios poder actuar a través de nosotros si a Él le parece bien. Si a Él le parece bien. Por eso aquí Jesús se presenta. Los apóstoles tienen miedo después de la resurrección. No teman. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y ahorita estamos todos temerosos, la economía, si hay vandalismo, si hay esto, si la familia, si va a mover, si no va a haber, tantas cosas. Y el Señor dice: ¿por qué? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. ¿Qué significa eso? Mira cuánto te amo.
Mira lo que me atreví a soportar por ti. ¿Cómo te voy a soltar ahorita? ¿Cómo te voy a dejar como si no me importaras? Mira mis manos y mis pies. Ahí está la prueba del amor que nos tiene. Esa prueba de amor es la que nos debe de llenar de paz a nosotros. El Señor nos ama. Y si está permitiendo esto, es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que ver, tenemos que abrir los ojos, tenemos que decirle a Él, ábrenos los ojos. Estamos tan paralíticos como ese hombre al que sanó Pedro por la fe en Jesús. Estamos tan paralíticos como ese hombre, no caminamos. ¿Qué nos paraliza? La falta de fe es lo que nos está paralizando. No la fe, sino la falta de fe es lo que nos está paralizando. Deberíamos de poder caminar. Deberíamos de poder hacer lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Y terminar ahí. El Señor ha vencido a la muerte, entonces pues deberíamos de tenerle menos miedo a ese morir. Si el Señor nos quiere llamar, deberíamos de tener menos miedo. Él venció la muerte en Él, ahora la va a vencer en nosotros. En el nombre de Jesús y la fe en Él. Quedémonos con esas palabras. En el nombre de Jesús y la fe en Él. Eso es lo que va a robustecer nuestros pies, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en el nombre de Jesús y la fe en Él. Pues entonces pidámosle al Señor que nos conceda el don de la fe. Aumenta, Señor, nuestra fe para que tú te puedas hacer presente en este mundo que ahorita te ocupa tanto, en la vida personal de cada uno de nosotros que ahorita lo ocupamos tanto, para que empiece a calmarse la situación que hay en las familias ahora, la división, la violencia, porque la desesperación está calando duro en el corazón de aquellos que no sabían estar solos ni en familia, en su casa, y ahora obligados a estar ahí y con miedo en el corazón, eso está volviéndose un verdadero caos. Pero en el nombre de Jesús y la fe en Él, y hacemos lo que tenemos que hacer. Él puede ir inspirándonos, Él puede ir diciéndonos, y lo puede hacer a través de amigos, lo puede hacer a través de una inspiración a nuestro corazón, a nuestra mente, para que empecemos a caminar lo que sí podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer, empezar a hacerlo. Lo demás, en el nombre de Jesús y la confianza, la fe en Él. Que el Señor nos conceda la gracia entonces de que esta Pascua, estos 50 días que estamos viviendo de fiesta, no vayan a terminar sin que nuestra fe haya crecido lo suficiente como para mantenernos en paz. Que cuando pase toda esta tribulación en la que estamos inmersos, no volteemos atrás y veamos con vergüenza los errores que cometimos por nuestras faltas de fe, sino que quedemos con la misma paz con la que ahora mismo podríamos estar caminando, haciendo lo poco que tal vez se puede hacer lo que nos corresponde. Nosotros hacemos lo que nos toca y Dios también hace lo que le corresponde a Él hacer. Pues que el Señor resucitado nos resucite, nos levante, nos quite la parálisis y esta falta de fe, nos quite esta falta de vida en nuestro corazón. Lo pedimos por los méritos de Jesucristo muerto y resucitado, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, que recibió el primer beso después de que Jesús resucitó. Alabado sea Jesucristo.